Buenos días, buenas tardes. En este video vamos a estar hablando un poco de los procesos cognitivos, de la teoría de Gestalt y de cómo los principios de la percepción se aplican al diseño y a las relaciones públicas. Primero que nada, vamos a hablar de los procesos cognitivos. ¿Qué son? Se tratan de las operaciones mentales que realiza nuestro cerebro para procesar la información. Cada una de las acciones que realizamos los humanos las realizamos porque nuestro cerebro ha analizado la información a nuestro alrededor y está actuando en base a ella. Hablamos del almacenamiento y el análisis de la información. Esto para poder tomar decisiones correspondientes. Ahora veremos cómo se aplica al diseño estos procesos de percepción. Tenemos 4 puntos ejemplificados de cómo se pueden aplicar. Entre ellos iniciaremos con el aprendizaje, que es algo que se puede dar segmentadamente. ¿Por qué tenemos que tocar este tema? Debemos primero comprender a qué público iremos dirigidos, al igual que queremos hacer y con ello dar el producto, donde se relacionen con el que busquen de la manera de entender el que pueden conseguir, experiencias positivas. Recuerden que nosotros como seres humanos tenemos la percepción de aprender las cosas base a estímulos, según la teoría de George Miller, que más adelante tocaremos el tema. Pero este punto es importante porque a base de este mismo podemos generalizar el hecho de creación de estímulos. El diseño aspira a conectar a la persona con un concepto en una experiencia satisfactoria y memorable. Por lo tanto, el diseño no debe de estructurarse solo se da de forma lógica y variable, sino que los demás deben detectar elementos relevantes para crear un lazo emocional entre el mensaje y el usuario. Al igual que tenemos un filtro de emociones, que es a base de nuestras pertenencias que se plasman como objetos concretos que afectan a nuestro humor. Pueden conmovernos, divertirnos o hacernos sentir felices o confiados. Este beneficio emocional es la razón fundamental por la que hemos adquirido estos mismos. La emoción puede transmitirse incluso con un sencillo elemento que, a pesar de la falta de una explicación científica y tecnológica, satisface una necesidad que da sentido a la compra del objeto. En este punto creo que es importante reconocer esto a medida que es, por ejemplo, cómo relacionamos las cosas. Esto me parece ternura, esto me parece algo bonito, esto me parece algo increíble. Esto me recuerda a... Has usado estas frases, ¿no? Entonces esto lo podemos ver con los estímulos que hemos adquirido las cosas. He ahí lo que todos los fanáticos de Disney, todos los fanáticos de Shrek, aquellos fanáticos que les gusta Hello Kitty, diferentes opciones, mismas oportunidades, entre ellas la estrategia que genera el diseño gráfico y el cómo se puede generar esta misma compra a base de crear emociones. Por ello, nos vamos a basar en la teoría de George Miller, que es conocido por su teoría de la capacidad del procesamiento de la información en la mente humana, también conocida como la teoría de los 7 más menos 2. Esta teoría sugiere que la capacidad de la memoria a corto plazo es limitada y que el ser humano puede retener alrededor de 7 más o menos 2 elementos de información a la vez. Por ello, cuando piensas en Hello Kitty o cuando piensas en la cosa que te gusta, relacionas tus top 3, top 2 de cosas que te hacen comprarlo, que cosas que hacen que te quieras quedar con ellos. Entre ellas está lo que es, en este caso, no sé, Hello Kitty. Me gusta la simpleza del diseño, me gusta la ternura que representa, me gusta el personaje que da una vibra armoniosa, etc. Son cosas que destacamos y el por qué nos mantenemos fieles a ello. Entonces, el diseño busca hacer esta compaginación de estos 4 elementos fundamentales para que se pueda generar el instinto de compra, el instinto de pertenencia, el mismo instinto que hace que te mantengas ahí, el que te llame la atención y esa atención de 7 segundos que dura, genera esa persuasión y genera ese aprendizaje, que crea ese estímulo y a base de ahí definir qué te hace sentir. En este caso sería nuestro filtro de emociones y terminaríamos fundamentándonos y reforzando con la teoría de George. Los procesos cognitivos cubren un gran rango de funciones. Incluyen aspectos básicos como la percepción, la atención o el pensamiento. Los podemos clasificar en 2 categorías:
La primera categoría sería el proceso cognitivo básico. Estos son como los fundamentos para todos los demás, ya que permiten el procesar la información, elaborarla, captarla y mantenerla dentro de nuestro cerebro. Los procesos cognitivos básicos incluyen la sensopercepción, que es el proceso de información, el cómo captamos las sensaciones y el sentido que se les da. La atención, que es el cómo seleccionamos y nos concentramos, dando cierta cantidad de nuestros recursos mentales a los estímulos. Está el procesamiento de la información, lo cual nos permite elaborar sobre la información captada por medio del procesamiento. Y finalmente tenemos a la memoria, que es el cómo retenemos la información para ser trabajada posteriormente, ya sea a corto plazo o a largo plazo. En la segunda categoría tenemos a los procesos cognitivos superiores. En estos es donde ya significa los procesos que introducimos como básicos. Dentro de estos procesos cognitivos superiores tenemos, por ejemplo, el pensamiento, que recopila toda la información y permite elaborar juicios, deducciones y aprendizajes, así creando un razonamiento. Puede ser razonamiento inductivo, deductivo o hipotético deductivo. Después tenemos a mis favoritas, las funciones ejecutivas, las cuales permiten orientar nuestro comportamiento hacia metas a medio o largo plazo y evitan impulsos repentinos. Hay 7 de estas funciones ejecutivas: la organización, la anticipación, la planificación, la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la autorregulación, la inhibición y el control de la conducta. Como alguien que ha pasado por disfunción ejecutiva, puedo confirmar que son muy importantes, igual que el resto de los procesos que estamos viendo. También en estos procesos cognitivos superiores tenemos al aprendizaje, en el cual regresamos a la atención y al uso de esta para almacenar cosas en la memoria y recuperarlos más adelante. Tenemos el lenguaje, que es la capacidad propia del ser humano para expresar sus pensamientos y sentimientos, al igual que es fundamental en la comunicación y como regulación interna de la conducta en forma de autoinstrucciones. Puede ser lenguaje verbal o no verbal. Tenemos a la creatividad, con la cual elaboramos estrategias alejadas de lo que hemos aprendido. Y finalmente a la motivación, por la que orientamos nuestra conducta y nuestra energía a la dedicación de un tema de interés. Ahora bien, por medio de los procesos cognitivos damos lugar a la construcción de habilidades cognitivas, las cuales podemos entrenar y mejorar. El aprendizaje de estas capacidades es algo que llevamos al cabo toda la vida, ya que vamos modificando de manera constante habilidades cognitivas como la memoria, concentración, asociación, entre otras. Para elaborar el razonamiento, el cerebro necesita utilizar habilidades que le permitan poner en práctica este mismo proceso. Por ejemplo, está el caso del lenguaje. Para interpretarlo, necesitamos recurrir al aprendizaje querido, a la memoria y al pensamiento, entre otros procesos cognitivos complejos. De esta manera, lo ejercitamos por medio de acciones como recordar y crear imágenes mentales, y así es posible aumentar la memoria, lo que a su vez ayudará a desarrollar el lenguaje. Aprendiendo otro idioma, podemos igual incrementar la flexibilidad cognitiva. Entre más se usa la competencia cerebral, menos frecuentes son los fallos en sus funciones, ya que observamos más conexiones neuronales. Hay que imaginar al cerebro como un músculo que podemos entrenar. El ejercicio de este o las pesas de este siendo actividades que estimulan a nuestras capacidades cognitivas. Con esto podemos obtener beneficios como una mayor capacidad de atención o una inteligencia más fluida. Teniendo esto en cuenta, ahora veremos los pasos de cómo lo podríamos aplicar usando ejemplos que les he puesto por aquí. Para el paso 1 tenemos el branding y reconocimiento de marca, donde la psicología cognitiva también se aplica en la construcción y en el mantenimiento de marcas. Los principios de la memoria y el reconocimiento se utilizan para diseñar logotipos, eslogans y campañas que sean memorables y que ayuden a construir asociaciones positivas con la marca en la mente del consumidor. Nuestro paso número 2 sería la experiencia del cliente, donde debemos de entender cómo perciben y procesan la información los clientes. Pueden mejorar la experiencia del cliente. Por ejemplo, comprender la teoría del Gestalt puede ayudar a diseñar interfaces del usuario intuitivas y atractivas para sitios web, aplicaciones móviles, etc. Nuestro siguiente paso, que es el número 3, sería el mensaje y persuasión que lleguemos a usar,
donde la comprensión de cómo procesan la información las personas permite a los profesionales de relaciones públicas y marketing adaptar sus mensajes para maximizar su efectividad. Un ejemplo es la teoría de la elaboración. Vería como a los individuos que procesan los mensajes como complejos versus simples. Y se usaría para diseñar campañas publicitarias que se adapten a las capacidades cognitivas de la audiencia objetiva. Y otro punto a destacar que sería nuestro paso número 4, pero no menos importante, campañas de publicidad y social media. Porque tenemos que tener en claro que en el mundo digital la psicología cognitiva se utiliza para optimizar las campañas de publicidad y de redes sociales. Se analizan los datos del comportamiento del usuario para comprender cómo responden las personas a diferentes tipos de contenido y cómo se puede personalizar para maximizar el compromiso y la conversación. En resumen, la psicología cognitiva proporciona una base sólida para comprender el comportamiento humano en el contexto de las relaciones públicas y con ello de la mano el marketing, lo que permite a los profesionales diseñar estrategias, usando nuestro diseño gráfico como unas tácticas más efectivas para alcanzar los objetivos empresariales. Como ya vimos, la teoría de la Gestalt es una corriente de pensamiento que se encarga de observar la mente humana y analizar el comportamiento del ser humano. Esta concepción teórica jugó un papel importante en el desarrollo moderno del estudio de la sensación y la percepción humana. Ahora, las relaciones públicas son el proceso de comunicación estratégica que construye relaciones de beneficio mutuo entre las organizaciones y su público objetivo, tal como lo define la Public Relations Society of America, o sea, la Sociedad Americana de Relaciones Públicas. Y bueno, la construcción teórica de las relaciones públicas, al tener que ver con relaciones humanas, pues obviamente se va a apoyar de la psicología. Por ejemplo, supongamos que estamos realizando una campaña de relaciones públicas. Esta campaña va a tener como finalidad transmitir información que sea persuasiva y que eficazmente conduzca a una acción. Para ello, hay que tomar en cuenta que las personas responden de manera diferente a los estímulos tanto visuales como auditivos y al mensaje que se está enviando en la campaña. Y pues la psicología nos puede explicar por qué las personas reaccionan a los mensajes de manera diferente basándose en la ciencia de la sensación y la percepción. ¿Sí? Para conectar con cualquier grupo, los profesionales de las relaciones públicas deben evaluar 4 preguntas bien importantes. ¿Quién es mi audiencia? ¿Cómo esa audiencia forma una percepción o cómo se comporta? ¿Qué tan atentos están a los mensajes? ¿Cuál es su capacidad para recordar y aferrarse a ese mensaje? Si respondemos adecuadamente a estas preguntas, podemos crear imágenes o mensajes que influyan en el comportamiento. Entonces, ¿por qué es útil la teoría de la Gestalt en las relaciones públicas? Bueno, porque la teoría de la Gestalt pues nos va a decir cómo reaccionan o cómo influyen ciertos estímulos en el comportamiento de las personas, y las campañas de relaciones públicas buscan generar cierto comportamiento o modificar cierto comportamiento. Entonces, si se hace uso de los conocimientos o de ciertos recursos que aportan estas teorías de la Gestalt, pues se puede hacer un mensaje mucho más funcional y mucho más efectivo y que tenga mayor probabilidad de ser exitoso. Ahora bien, ¿cómo influyen los procesos cognitivos cuando estamos hablando del mundo ejecutivo? Como se ha comprobado, están relacionados con el aprendizaje y la inteligencia, ya que permiten elaborar el conocimiento a partir de la información proporcionada por los sentidos. Pero, ¿por qué son tan importantes para el ámbito profesional? Siendo que los procesos cognitivos son aquellos que están detrás de todas nuestras acciones, es sencillo concluir cómo afectan todos nuestros aspectos de nuestra vida. Esto incluyendo el aspecto profesional. Los 7 procesos cognitivos que más afectan el desarrollo en el ámbito profesional son la planeación, ya que la capacidad de anticiparse al futuro es esencial para el éxito profesional y la consecución o logro de objetivos. El hecho de pensar por adelantado la mejor forma de ejecutar una tarea
Facilita establecer los pasos a seguir y por lo tanto ejecutarlos, definiendo un orden de prioridades. Para ejecutar correctamente cualquier proyecto, se deben de satisfacer los objetivos marcados previamente. Para ello, es fundamental establecer una correcta cronología y su seguimiento, lo cual hará posible llegar con éxito a la meta. La planificación es clave para el desarrollo profesional porque es precisamente la que permite lograr los propósitos establecidos. Sin ella, no habría estos propósitos en primer lugar. Sin una buena planificación, el desarrollo profesional no es posible. Es fundamental en cualquier rama en la que se esté trabajando. El segundo proceso cognitivo que afecta a nuestra mente profesional es la inhibición, la capacidad de controlar las respuestas impulsivas y sustituirlas por respuestas racionales. Lo que es mejor para nosotros no es lo que siempre el cerebro quiere. Por ejemplo, por la dopamina que nos da, puede que queramos pasar una tarde jugando videojuegos, pero esto nos afectaría nuestra vida profesional y terminaría llevando a una peor calidad de vida. La inhibición es otro elemento fundamental para el desarrollo profesional. Sin ella no es posible aportar razón a las diversas situaciones con las que nos encontramos durante el desarrollo de la actividad profesional. El control de impulsos, que es posible gracias a la inhibición, es imprescindible en las situaciones de tensión o estrés, que pueden ser habituales en el entorno laboral. Además, en caso de conflicto, ya sea con compañeros de trabajo o con superiores, la capacidad de inhibición también resulta clave para poder resolver la cuestión sin que genere conflictos mayores con aquellos involucrados. Otro proceso cognitivo sería la monetarización. Todos estos siendo parte de las funciones ejecutivas y hace referencia a la capacidad de supervisar nuestra propia conducta y asegurarnos de que sigamos el plazo trazado para lograr nuestros objetivos. En muchas situaciones cotidianas se utiliza, pero especialmente en el ámbito profesional. Se trata de trabajar sin perder la vista la planeación del objetivo prevista para alcanzar los objetivos marcados, verificando que no existe algún desvío de dicha planeación. No es solo importante el saber en qué camino vamos a seguir, sino también de estar siguiéndolo correctamente. Como cuarto proceso cognitivo que afecta a nuestro ámbito profesional, tenemos la toma de decisiones, la cual es la elección de una determinada acción que vas a seguir según variables internas o externas, como la propia experiencia, es decir, por medio del proceso de información. La toma de decisiones es constante en el entorno profesional, por lo que es importante que se trate de decisión fruto de un proceso de valoración que haya tenido en cuenta todas las variables, como los pros y los contras de cada opción. Tenemos igual a la memoria de trabajo o memoria operativa, la cual son los recuerdos a corto plazo que nos permiten almacenar y manipular la información para realizar tareas complejas. En el entorno laboral, la memoria operativa es importante para el razonamiento, el lenguaje, la lectura y las habilidades matemáticas. Esta permite, por ejemplo, mantener una conversación a la vez que retienen algunos conceptos claves para analizarlos y dar las respuestas adecuadas, lo cual nos puede servir mucho en un ambiente como por ejemplo una reunión profesional. Es algo que ya utilizamos como estudiantes, ya que por ejemplo también incluye anotar las ideas principales de un discurso mientras se sigue prestando atención al desarrollo del propio. Si una persona llegara a tener limitaciones en su memoria operativa, esto le va a poner dificultades para seguir las instrucciones que contengan diversos pasos, y será difícil el tener en mente cuál será el siguiente después de terminar uno. Es por esto que tener una buena memoria operativa resulta clave para el desarrollo profesional. Como penúltima tenemos a la flexibilidad cognitiva, la cual nos habla de adaptarse a condiciones cambiantes y modificar los esquemas si es necesario. Facilita tener en cuenta la perspectiva de todos los demás, pero lo que resulta imprescindible, sobre todo para el trabajo en equipo. Nos enfrentaremos con muchas personas con las cuales puede que no concordemos. Las dinámicas de trabajo en grupo requieren de la capacidad de entender muchos puntos de vista ajenos, aunque difieran de los propios, y ser capaz de integrarlos, para tener el fin de encontrar una solución que tenga en cuenta cada opinión de las personas que forman parte del equipo. Todo esto puede ser posible gracias a la flexibilidad cognitiva, lo que la convierte en un elemento clave. Finalmente llegamos a la resolución de problemas. La resolución de problemas es la capacidad de aplicar los conocimientos que tenemos para buscar soluciones.
A nivel laboral, es uno de los aspectos más valorados por las empresas, ya que en el día a día profesional siempre habrá problemas. O quizá no siempre, pero se debe de poder tener la capacidad de resolverlos si es que emergen. Y es que disponer de la capacidad para resolver problemas de manera eficaz y ágil es un gran activo para las empresas. Aquellas personas que son capaces de actuar proactivamente, sin perder el tiempo, encuentran las soluciones más apropiadas para cada situación, analizando también la repercusión a medio y largo plazo, son, sin lugar a duda, elementos clave que preservar en cualquier empresa. Si has llegado hasta aquí, en serio, déjanos saber en la caja de comentarios qué te pareció el video. Gracias por llegar hasta este punto. Suscríbete a nuestro canal, dale campanita arriba para que así YouTube te avise de todos nuestros próximos videos. Al igual que haznos saber tú qué pensabas sobre este tema. ¿Ya lo habías escuchado acaso? Nos vemos en la próxima, chicos.